Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Pues recuerdo que el laboratorio retira del mercado este medicamento porque se había descubierto que aumentaba el alza de ataques cardíacos o ataques cerebrovasculares. Si no nos actualizamos, ¿cómo nos daríamos cuenta de este tipo de cosas y que van evolucionando con el paso del tiempo? Si por 8 años escuché que era el mejor antiinflamatorio, pero después simplemente se retiró. Es por eso que en el actuar médico y en el actuar de todas las profesiones de la salud debemos de estar continuamente actualizados. De verdad estoy muy feliz y los felicito por esta iniciativa, también a los que están detrás de esta solicitud, porque son la voz de lo que por mucho tiempo nosotros quisimos hacer. Queremos lo mejor para El Salvador y como gremio de la salud, esta es una iniciativa digna de aplaudir. Los felicito por recibirla, por tomarla en cuenta y por mucho más, por todo lo que yo sé que vamos a sacar de esta iniciativa. Ahora, como directora del Seguro Social, nosotros nos damos cuenta en el día a día que muchas veces nos encontramos con especialistas que se actualizaron que hace 10 años y que sin embargo son los que pueden estar dando consulta o haciendo algún procedimiento a nivel institucional. Ha habido mucha falsificación material en el transcurso del tiempo. Nosotros desde la llegada a la institución, gracias al gobierno del presidente Bukele, nosotros lo primero que hicimos fue reclasificar a todo el personal de salud del Seguro Social. ¿Y qué era la reclasificación? Si bien traía una consecuencia de aumento salarial, también era ordenar la casa. Y hicimos una división porque antes era médico y médico especialista, enfermera y licenciada. Entonces desglosamos en el caso de enfermería, auxiliar de enfermería, enfermera general, licenciada en enfermería, licenciada en enfermería con alguna especialización médica, y en el caso de los médicos, médico general, médico especialista, médico subespecialista 1, médico subespecialista 2. Entonces, actualizamos todo nuestro portafolio en cada una de las ramas, laboratorio clínico, en enfermería, en anestesistas, también en química y farmacia. Hicimos toda esta reclasificación porque de hecho se agrupaba a psicólogos, a trabajadores sociales, anestesistas, como simplemente trabajadores de la salud. Y se les quitaba eso por lo que habían estudiado tanto tiempo de ser licenciados en anestesiología, por ejemplo. Entonces hicimos esta reclasificación, pero nos venimos a topar con muchas sorpresas. Por ejemplo, que ejercía empíricamente una profesión sin estar graduado, para la cual había obtenido el trabajo muchos años atrás. Entonces, hubo muchos casos de médicos que solo eran médicos generales, pero estaban trabajando como pediatras, tenían plaza de pediatra, por ejemplo. Entonces, yo creo que ordenar esto no es ir a atacar a nadie, ni ir en contra de los profesionales de la salud, que son héroes. En la pandemia, ¿qué hubiéramos hecho sin los profesionales de la salud? Sino que es ordenar la casa, que nos actualicemos, evitar mala praxis que muchas veces se pueden dar producto de esto. Entonces, sí me parece mucho esta iniciativa y que recubra todos los profesionales de la salud, porque les cuento lo que pasó en esta reclasificación, las sorpresas que nos dimos. Y bueno, este año pasó algo, de hecho. Llegó a trabajar en interinato, o sea, como una pasantía, un profesional de laboratorio, de química y farmacia, que trabaja también en el MinSal. Entonces, nunca había trabajado con nosotros. Cuando lleva sus atestados, coincide el mismo número de junta de vigilancia con otro farmacéutico que teníamos desde hace años empleado en la institución. Sorpresa, los documentos eran falsos de nuestro empleado que ya teníamos desde hace tiempo en la institución. Entonces, actualmente todo se ha dejado a que pague la anualidad en la Junta de Vigilancia
y aquí alguien de recursos humanos coteje la copia con el original. Pero ¿de qué manera sabemos que un profesional está actualizado, que un profesional tiene las credenciales para ejercer una especialización? Entonces, yo creo que es un tema tan amplio que pudiéramos hablar mucho sobre esto, pero con eso quiero darles como ejemplos de lo que vemos en el día a día en la institución y de lo que creo que a través de esta iniciativa vamos a poder mejorar. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. Muy interesante lo que escucho de su parte. Yo quisiera hacerle un par de preguntas cortas y que usted también de una manera muy concreta, tal vez alguna, para ir teniendo y que también el pueblo salvadoreño también vaya entendiendo lo que estamos, de mejor manera, lo que estamos aquí tratando. Más o menos, ¿cuánto personal médico tiene el Seguro Social? ¿Qué es lo que a usted le corresponde? Personal de todos los profesionales de la salud. Sí, bueno, y dividido tal vez en médicos y luego en todas las demás divisiones que tengan. Tenemos entre empleados permanentes y empleados interinos, actualmente tenemos 21.500 empleados. También pues mencionar que a nuestra llegada habían 16.000 empleados, entonces hemos aumentado pues todo el portafolio de especialidades, así como de personal para poder llegar a mejorar la atención, a estar menos saturados de trabajo. Entonces llegamos a la institución para poder brindar mayor cantidad de personal. También otra cosa importante es que nosotros somos un hospital escuela, o sea, somos un ente que se encarga de la formación académica de los especialistas y los subespecialistas en El Salvador. De hecho, tenemos 37 especialidades y subespecialidades en el Seguro Social para poder, con un convenio con la Universidad Nacional, para poder formar especialistas de la medicina. Todas las especialidades y subespecialidades que conocemos prácticamente son formadas en la institución. Formamos, gracias a Dios, de los mejores especialistas a nivel nacional y hemos duplicado la cantidad de residentes que habían. De hecho, yo traía el dato y pues antes de la llegada del presidente Bukele no se lograba graduar más de 180 profesionales y nosotros llevamos hasta el año pasado 452 graduados y este año ingresaron 173 nuevos médicos para ser especialistas y subespecialistas. Entonces, todo esto se va a ir viendo con el tiempo, porque un especialista tarda 3 años en formarse y un subespecialista a veces 5 años o 3 años más. Entonces, ya, primero Dios, el próximo año vamos a tener una gran cantidad de especialistas y subespecialistas graduados para poder ayudar a la atención médica en El Salvador. Actualmente tenemos, pues está dividido entre todo el personal que le mencionaba, alrededor de 500 médicos en residencias médicas, tenemos más de 3.000 médicos en especialidades y subespecialidades, así como agregar odontólogos, especialistas en cirugía dental y enfermería. Tenemos casi 5.000 enfermeras dentro de la planilla del Seguro Social. Cuando llegué a la institución no habían ni 2.700 enfermeras, así que ahora hemos duplicado este número, al igual que en el resto de profesionales de la salud. Hemos ampliado y, como les decía, dividido en cada una de las áreas diversas especializaciones para que así sepamos quién realiza cada actividad. Más de 16.000 de los profesionales del Seguro Social son profesionales dedicados a salud, el resto es profesional administrativo que se encarga de montar toda la operativización, compras, así como mantenimiento, infraestructura y todas las áreas que sabemos, porque un hospital o un área de la salud está compuesto por muchas cosas, no está compuesto solo por camillas o, bueno, si no tenemos quien gestiona, ¿cómo vamos a llegar a darle al paciente cada uno de los insumos que necesita? Entonces, es una familia grande, pero que está cambiando y transformando para dar lo mejor.
Gracias, doctora. Le preguntaba esto y muy completa la explicación, porque nosotros, estoy seguro que los diputados y diputadas que estamos en esta comisión, coincidimos con la opinión que usted tiene sobre el gremio médico, que al final son héroes, pues, son personas que se han preparado y aparte de eso tienen ese don de cuidar la vida también de los seres humanos, que Dios les ha dado ese don, y aparte de eso se preparan durante años. Y estamos seguros que aquí su gran mayoría, gran mayoría, tenemos buenos profesionales acá de medicina. De hecho, usted lo mencionaba y decía, de 16,000 incluso, solo en la institución que usted ahorita está presidiendo, subieron a 21,000 en general, ¿verdad?, para atender a la población. Obviamente esto ha hecho que se extienda también la atención a más población que antes no se podía atender. Pues actualmente, como les decía, nosotros nos limitamos a recibir los documentos que nos dan los profesionales de la salud. Recursos Humanos coteja el original con la copia certificada y se pide la anualidad por la Junta de Vigilancia de las diversas vigilancias de la profesión médica que hay. No contamos con un ente ni con una ley que permita o que dé esta importancia a la educación médica continua. Entonces, actualmente, esta oportunidad para mí es de oro como profesional de la salud. O sea, como les digo, estoy dividida entre el médico que llevo dentro, pues, y el cargo que tengo, en el cual le veo ventajas en ambas dimensiones como médico, porque pues yo soy internista y soy especialista en obesidad y por mis propios medios estudiado, actualizado, y lo que les decía, de que tenemos que ir en el día a día porque si no esto nos deja atrás. Pero eso es a nivel personal. Pero sin embargo, pues yo nunca he podido ni acreditar ni certificar ninguna de las cosas que yo he estudiado. Simplemente, ante la Junta de Vigilancia, soy un doctor en medicina general. Y mi sello así lo dice. Perdón que le interrumpa, pero está bien interesante. Quedémonos con su parte de doctora como médico. No como funcionaria, sino que como médico. Y usted sentiría como médico, usted me dice, pues, yo he estudiado, he estado tratando de actualizarme, ¿no? Entonces usted sentiría que fuera algo muy bueno en lo particular como profesional tener un certificado y algo que le acredite que usted está actualizada a lo que usted se dedica. O sea, usted lo ve como algo que le va a sumar a su currículum. De hecho, sí. Bueno, me pasó hace unos años, hablando como médico, cuando me gradué de medicina interna, nuestros sellos decían medicina interna. Entonces, a la hora de emitir alguna certificación médica para alguien que iba a viajar o para algún seguro médico, contaba que nuestro sello dijera medicina interna, y esto me va a entender el médico que antes decía pediatra, ginecólogo, cirujano general. O sea, como que notaba esa distinción de lo que habíamos estudiado y que cuesta. Entonces, pues en el día a día que uno pasa entre el trabajo, entre los turnos y entre lo que todos los médicos conocemos, recuerdo que le hice una constancia médica a alguien que tenía que llevarle extranjería porque es de Guatemala y se la tenía que hacer. El punto es que se la pidieron que fuera acreditada por la Junta de Vigilancia. Yo ni me había enterado, porque generalmente vivo en mi isla y mi planeta, ni me había enterado que ya no podíamos tener el sello que dijera la especialidad. Y llega la paciente bien preocupada a mi clínica y me dice, doctora, dicen que tiene 24 horas para corregir este sello porque si no la van a procesar. Y yo, ¿y por qué me van a procesar? Es que ya no puede decir su sello que tiene medicina, que tiene la especialización. Y recuerdo que fui asustada con la constancia de la paciente, que ella apenada de que me había metido en un problema, y fui a la junta y me dieron una gran regañada, me quitaron el sello, lo engraparon en una acta notarial, que porque yo estaba ejerciendo con una especialización que prohibía en alguna ley o lineamiento, no sé. El punto es que casi me meto en un gran problema porque mi sello decía medicina interna. Todavía tengo uno guardado de recuerdo, pero no lo he usado. Pero esa vez sí fue como chocante, porque tengo que decir,
y no es que denigremos a nadie, conste, pero pues yo pasé noches enteras sin dormir y me quemé las pestañas y pasé en esos pasillos del hospital día y noche tratando de ser la mejor internista, y gracias a Dios hasta me gradué dentro de las mejores. Entonces, es muy importante que nos valoren en nuestro actuar médico por lo que estudiamos, por lo que actualizamos. Miren, yo recuerdo cuando era residente de medicina interna, hasta nos pesaba la gabacha porque andábamos un montón de libritos que se llamaban Tarascon, y los andábamos porque había uno de medicamentos, uno de fórmulas, había uno de medicina crítica, y teníamos como todo en unos libritos chiquititos, y alguien nos preguntaba algo y abríamos el librito. Ahora alguien le pregunta algo y pues te metes a internet y lo buscas, pero antes nos tocaba en los libritos. Entonces, me recuerdo que andábamos y cada año los tenías que cambiar porque había surgido algo nuevo, porque ya las fórmulas eran diferentes, porque los estudios decían ya otras cosas. Entonces, ahí estaba que cada año todos comprando las ediciones de los Tarascon para andar actualizados y estar al día en la vanguardia. Entonces, si yo ahorita tratara de comprar uno de esos libros, como 50 ediciones después, vea, entonces tenemos que actualizarnos en el actuar de todo, porque si ahora hay nuevos estudios y el profesional del laboratorio clínico no se actualiza, ¿cómo los va a poder realizar? O nuevas máquinas, nuevas tecnologías, o digamos enfermería en algún nuevo forma de hacer una infusión de un medicamento. Si no está actualizada, ¿cómo lo va a hacer? Los médicos, como les decía en el Seguro Social, tenemos 37 subespecialidades y subespecializaciones, pero también las que no tenemos, becamos a médicos para que vayan a formarse al extranjero. De hecho, ahorita tenemos en marzo, nos viene un electrofisiólogo, nos vienen 2 especialistas bariatras. Entonces, lo que no podemos formar, mandamos médicos a que se formen en medicina de trasplante, en algunas subespecializaciones de oftalmología. Entonces, como institución, vivimos luchando por estar a la vanguardia, pero los médicos llegan y siguen siendo un subespecialista 1, a pesar de que casi que fue a la NASA a estudiar algo, vea. Entonces, y nosotros, como digo, hablo como médico, nos cuesta nuestra carrera, nos cuesta nuestra profesión para que no se valore de la manera que se debería valorar, y esta ley, pues que yo sé que va a salir con muchos frutos, va a podernos dar esas ventanas a todos los profesionales de la salud, para que ahora podamos ser reconocidos por nuestros estudios y nos podamos certificar. De hecho, yo tengo amigos en el extranjero que ellos cada 5 años tienen que estar yendo a congresos, tienen que estar yendo a actividades científicas para hacer como una sumatoria de puntos, porque si no llega a X cantidad de puntos no sigue pudiendo ejercer. Así es en México, así es en varios países de Europa, en Estados Unidos. De hecho, la Asociación Americana de Cardiología cada 2 años cambia todos los cursos vitales básicos y avanzados hacia el ALS y BLS, que son cursos que la AJA está recientemente actualizando, y aunque yo me haya graduado hace 2 años, ese carnet se me vence. Y yo no estoy a la vanguardia o con la tecnología de lo nuevo que requiere la atención inmediata a nivel de cardiología. Entonces vemos la importancia de que si un curso, imagínense un simple curso, que yo tengo una tarjetita que dice que yo puedo dar una atención de emergencia o una reanimación cardíaca, se vence cada 2 años, ahora el resto de la medicina, el resto de todas las profesiones médicas. Entonces, yo creo que esta importancia de la educación médica continua va a ser muy importante, porque nos va a evitar cometer errores, nos va a evitar falsificar muchas veces o ser intrusivos en especialidades que no nos tocan, y nos va a poder hacer que como población de manera más segura podamos tener la atención médica y saber que el profesional que nos la va a brindar en lo privado o a nivel institucional va a contar con las credenciales para poder realizarlo. Hay otro caso, y yo creo que, perdón que hable tanto, pero hay otro caso a nivel del Seguro Social.
y yo ya lo he comentado, y fue muy triste porque hace 10 años, un médico que de hecho fue mi residente en medicina interna, fue becado por la institución, se fue a hacer 3 años al Ignacio Chávez en México de cardiología, después 3 años de intervencionista cardíaco, ya 6 años pagados por la institución, y la institución ata a los profesionales a que paguen con el doble de tiempo de lo que se invirtió en ellos para que estén en la institución regresando de alguna manera lo que obtuvieron. Después fue a hacer 1 año a Milán acerca de algunas técnicas especiales que se llaman TAVI, que son para hacer unos cambios de una válvula a nivel cardíaca, 7 años de estudio, y por falta de interés político el gobierno anterior nunca lo dejó ejercer ni le dio las herramientas para retribuir lo que había pagado como institución. Y hasta que yo llegué en una visita al médico quirúrgico, firmé, el médico me abordó y me dijo de que nunca lo habían dejado hacer un TAVI en el Seguro Social y que ya se habían muerto más de 20 pacientes en lista de espera, valga la redundancia, esperando este procedimiento. Y le dije, ¿y por qué no te han ayudado? Nunca me han dejado, etcétera. ¿Y cuántos pacientes tenés en espera? Ahorita hay alrededor de 21 pacientes. ¿Dónde firmo? O sea, ¿cómo por una firma he permitido que 20 personas murieran o pasaran una cirugía cardíaca para poder tener una intervención que en 1 hora la persona estaba fuera y ya con un cambio de válvula? Pues firmé, y yo creo que si nos han visto en las redes sociales, lanzamos que fuimos el primer país de Centroamérica en realizar muchas de estas técnicas. De hecho, vino hasta el médico encargado de la escuela en Milán a acreditar las 3 técnicas. Somos el único país de Centroamérica que realiza los 3 recambios valvulares a través de TAVI, y después de que habían 21 pacientes, ya llevamos casi 60 TAVIs realizados en el Seguro Social con éxito. Pacientes que hubieran muerto o pacientes que hubieran tenido que pasar a una cirugía cardíaca. O sea, ejemplos de cosas que muchas veces pasan a nivel institucional, y si es a nivel privado a veces por falta de oportunidades, pero yo creo que ahora esto nos va a dar la ventana para todo lo que cada quien estudia, y el estudio requiere un esfuerzo, y todos sabemos que nos quemamos las pestañas, que negamos a muchas veces a nuestra vida personal, a nuestra familia, por estar comprometidos con el paciente, y que no se nos dé esa importancia, pues es triste, ¿verdad? Que simplemente no puedas ni usar un sello que diga medicina interna porque te van a procesar si dice medicina interna, y casi que me amenazaron cuando me quitaron la almohadilla porque me la quitaron y la engraparon en una página. Todavía tengo copia del acta en algún lugar de mi casa. Entonces, gracias por esta oportunidad. Hablo como médico y como directora del Seguro Social. Vamos a ver con mucha importancia que ahora los profesionales de la salud se tomen muy en serio mantenerse actualizados, mantenerse al día a día en los conocimientos de la medicina. Nosotros como institución vivimos haciendo congresos, o sea, desde que yo he llegado hacemos congresos para médicos, congresos para enfermería, apostamos a la educación médica continua. Muchos van por obligación o muchos van porque dejo mi jornada y por lo menos voy a estar en un hotel sentado escuchando, vea. Pero ahora, si todo esto tiene una ponderación, vamos a saber que vamos por conseguir puntos, por irnos acreditando, y porque en 5 años tengamos los puntos requeridos para poder estar actualizados y que podamos seguir ejerciendo la vocación para la cual hemos sido llamados y para la cual hemos estudiado. Así que gracias, perdón por robarles el micrófono, pero creo que es parte de todo lo que fluye de este tema y que en experiencia lo he vivido por más de varios años que me formé, así que aquí en lo que pueda pues ayudarles o responderles, soy pues toda oídos. Gracias. Gracias, doctora. Sí, algunos diputados ya me han pedido la palabra. Diputado Carlos Germán Bruck. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida, y compañeros, colegas también. Definitivamente al escuchar
no solo su entusiasmo, sino que esas ganas de decir, yo entiendo y veo esa impotencia que le ha tocado vivir. Bueno, usted aquí ha venido a hablar como doctora, representando a miles de médicos, que yo en mi vida también he escuchado muchas veces este tipo de cosas. En el periodismo escuché esto desde hace muchísimos años, y qué bueno que va a haber finalmente una ley, una entidad para poder llegar. No cabe ninguna duda de la capacidad del profesional, sobre todo, como decía el presidente, de aquel que está preparado, tiene un don y tiene una entrega para querer curar, para salvar la vida de una persona. Yo siempre he admirado mucho a los médicos. En mi familia he tenido también algunos, he visto la dedicación, he visto la entrega, he visto esa gana de equiparar a la naturaleza y decir, aquí voy con mi conocimiento a poder curar a esta persona. Y mucho se ha logrado ahora. Lo que pasa es que a partir de la visión del Estado, a partir del trabajo que tenemos que hacer, en este caso los legisladores, es donde se había fallado. O sea, definitivamente, ¿cómo es posible que alguien que haya tenido el tiempo, la dedicación para especializarse hoy en día, bueno, hay muchísima opción para hacerlo, y que luego, pues por falta de una ley, porque los burros que estaban aquí antes se dedicaban nada más a estar robándole el dinero a los salvadoreños, y nunca se preocuparon por hacer una ley, ¿verdad? Para poder certificar eso, para darle la seriedad y el peso que requiere el aval del Estado a algo tan importante como la certificación de los médicos. Yo quería hacerle ese comentario solamente, no tengo una pregunta, y al mismo tiempo felicitarla por su trabajo como directora, pero también por hablar como médico. Tenga por seguro que va a recuperar su almohadilla, su sello, ¿verdad?, en algún punto, y que también todos los profesionales que tuvieron que sufrir esa desidia por parte de las personas que mal condujeron, pues, nuestras instancias, nuestras instituciones, los legisladores antes, pues eso es parte de lo que queremos que quede en un pasado, doctora. La felicito. Gracias. Muchas gracias. Y pues en nombre de todos los médicos y como directora, en nombre de todos los profesionales de la salud, gracias por esta oportunidad. Y ahorita que mencionaba eso del sello, que voy a recuperar mi almohadilla, el sello lo permitían que solo una empresa que ellos decían lo hiciera. Esa era otra. Que yo me acuerdo, ¿y dónde queda eso? Ir a buscar, porque solo una entidad podía. Cuando salí de medicina, usted iba con una carta y cualquiera le hacía el sello, lo tenía que sellar y usted lo llevaba a la junta. Entonces, hemos pasado muchas cosas por el paso de los tiempos. Algún compadre de alguien, exacto. Pero bueno, hacer leyes para los salvadoreños, porque el país es otro y la medicina es otra, y debemos ir a la vanguardia. Gracias, doctora. Tiene la palabra diputada Sueci Callejas. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes al pueblo salvadoreño. Bienvenida. Para la gente que no, yo quisiera que nos explicara, por favor, cuál es breve, ¿verdad? El proceso, ustedes ya que son hospital escuela, y ustedes no acreditan la subespecialidad ni la especialidad, pero de todas maneras, entonces, ¿qué es lo que da el Seguro Social en ese aspecto? Y lo otro es también, usted mencionaba en su exposición anterior, de países como México, como Estados Unidos o países en Europa, donde hay entidades parecidas a las que estamos proponiendo que se creen con esta ley, y quisiera si nos pudiera ahondar un poco de cómo funciona en otros países y si ha visto alguna similitud con lo que estamos proponiendo acá en El Salvador. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, nosotros como Seguro Social, en estas 37 especialidades y subespecialidades, tenemos un convenio con la Universidad de El Salvador y con nuestro centro de docencia, en el cual pues hay un pensum académico y algo validado por la universidad para que los estudiantes o residentes o médicos becarios puedan cursar el tiempo específico y cumplir todo lo que su pensum académico, como que fuera nuestro estudio en la universidad,
pues se cumpla y que acredite con las mejores notas, porque también es como un sistema piramidal en el que año con año pues muchos van desertando porque te van exigiendo notas específicas como graduarse con un promedio mínimo de 7, o sea, no es que si pues no se pasa, no se pasa. Entonces nosotros lo que hacemos es dar el título acreditado por la universidad de que eres médico internista, de que eres médico intensivista, de que eres médico radiólogo, pero ya te graduaste y pasaron 10 años y a quién le consta que has estudiado más, a quién le consta de que estás a la vanguardia o, o estudiando la nueva tecnología. Cuando yo era médico eran otros los cuando empecé a estudiar medicina, eran otros los valores hasta de glucosa, en la tabla de glucosa. Ahora, con los valores de antes, casi nadie era diabético, y con los estudios se va viendo de que cada vez se va cortando más la brecha y se va actualizando. Y yo sé que muchos compañeros que me puedan estar viendo se van a acordar de esto, porque así era. O sea, y ahora todo va cambiando. Pasó lo que les dije con el medicamento. Entonces, es ir a la vanguardia, es ir actualizándonos, porque el que yo me gradué de internista en el 2009 no quiere decir que si yo no me he actualizado sea una buena internista, o puede ejercer medicina interna, pueda hacer un manejo de un paciente en una máxima urgencia. Para eso, pues los hospitales siguen siendo escuela, los turnos, pero hay que leer. O sea, alguien me dijo, el día que decidiste ser médico jamás dejarás de estudiar. Igual es en el resto de los profesionales de la salud. Entonces, básicamente nosotros damos el título de la especialización por la cual optan, pero va a ser pues un ente como el que existe en otros países, que es el que me preguntaba que acá se está estudiando para poder dar, y es el hecho de que, por lo menos en México, existe la Corporación Mexicana Autónoma de Especialidades Médicas, en el cual está compuesto por muchos colegios, como el Colegio de Medicina Interna, el Colegio de Cirugía General, el Colegio de Cirugía Bariátrica, y entonces cada colegiado recoge a sus especialistas, que aquí serían las afiliaciones, a la cual yo no estoy inscrita ninguna, porque la verdad desde que salimos no existía ese arraigo, ni nos explicaban, ni nadie le veía mayor pues beneficio al estar inscrito en algo, porque o sea, ibas a ser el mismo internista, estuvieras o no, ¿verdad? Entonces, pues en otros países, estos colegios lo que hacen es recoger a todos vengan aquí todos los internistas, aquí todos los cirujanos, y entonces hacer actividades de educación continua, congresos. De hecho, pesa más con ponderación un congreso en el extranjero, o según la cantidad de días u horas a los que estuviste en ese congreso. Entonces, este colegiado en los otros países va recogiendo como tú tienes que ir y llevar a cada lugar estas pues acreditaciones que se te den o diplomas que se te den, para que cada colegiado lo pase a la corporación, o en el caso, en países de Europa son federaciones donde se pasa, y entonces ya cada 2, cada 5 años, generalmente es cada 5 años, porque te tiene que dar el margen, porque todos tenemos vida, trabajo, seguimos en hospitales, pero debemos seguir estudiando para darle lo mejor a los pacientes. Entonces ya te ponen una cantidad de como puntaje. Un ejemplo, tienes que tener 50 unidades valorativas. Y si tienes esas 50 unidades valorativas cada 5 años, vas a poder seguir ejerciendo como medicina interna. Entonces yo creo que alguien que vaya a mi consultorio y vea que yo estoy acreditada y estoy actualizada en el día a día y tengo mi certificado de que del 2024 al 2029 estoy vigente, entonces va a tener mucha más confianza en lo que le estoy recetando o haciendo, por ejemplo. Entonces, pues ese ya es un trabajo por la profesión médica, y qué bien que vaya a incluir a todos los profesionales de la salud, porque todos deben de estar actualizados, y también este va a ser un buen filtro para que muchos empíricamente han sido algo, pues ahora, o el médico del pueblo, vea que todo el mundo, porque él dice que es médico del pueblo, es el médico del pueblo, vea, y capaz que solo pasó
enfrente de la universidad, o hay casos que solo fueron a hacer un fellow. O sea, digamos, yo conseguí ahorita un fellow en Estados Unidos de 4 días, y 4 días fui a ver cómo operaban del corazón, y de repente yo soy ya médica que opera el corazón, vea. O sea, acabo de decir una estupidez, pero básicamente eso, que porque fuiste a algún lugar, ya sos el especialista, y pasa, lo podés ejercer. Entonces, esto va a regular eso. De hecho, bueno, como mencioné que trabajo bastante con obesidad, hace poco una paciente me decía cuando lo estaba examinando, tenía un gran quiste en el abdomen y le dolía y se le veía la cicatriz, y me dice que un médico me inyectó como una solución especial, y después me di cuenta que no era médico y que no era ni cirujano, pero ya lo demandé, me dice. Pero eso pasa, y más en estética, porque como todos queremos ser bellos a cualquier costo, entonces pasa mucho en los pacientes. Y muchos casos así he visto en mi práctica clínica, que da pena saber que a base de una gabacha blanca que tanto te ha costado puede ser charlatán o engañar a alguien. Entonces, esta iniciativa de verdad es importante. Gracias, doctora. Tiene la palabra diputado José Urbina. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, población salvadoreña y colegas diputados. Bienvenida, doctora, de nuevo. Hay un área de la salud que es altamente compleja, así como usted hablaba de estos procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con problemas cardíacos. Así también usted nos apoyó en el estudio de la ley de trasplante. Y yo recuerdo que hicimos una consulta cuando aprobamos esta ley a un experto en Francia. Y este experto nos decía que incluso para certificar a un trasplantólogo, a un experto en trasplante, eso llevaba todavía requisitos adicionales. Cuando se trata de procedimientos tan complejos, donde se hace un trasplante de riñón, un trasplante de cualquier órgano, requiere todavía mucha más vigilancia en los procesos de certificación. En el caso de El Salvador, abre una oportunidad también para que nosotros, a largo plazo, pensemos en ser el referente en este tema. Y me gustaría que usted, que ha trabajado mucho acerca de este tema, nos explique el impacto de esta iniciativa para certificar también a aquellos médicos que sabemos que en el Seguro Social están haciendo trasplante, y que para llegar a ese nivel de conocimiento requiere pasar todo un proceso de aprendizaje dentro y fuera del Salvador. Me gustaría que usted nos hable de este impacto que tiene para la salud del Salvador y la certeza de que quienes se dedican a estos procedimientos tan complejos como el trasplante de órganos humanos tengan la fe de un ente regulador que acredita que quienes van a ejercer esta práctica tengan pues el certificado para poder hacerlo. Como lo hemos venido mencionando, bueno, y gracias, diputado, es muy importante en el actuar médico y paramédico, en todo el profesional, en el equipo, que estén lo mejor preparados. Y muchos profesionales han invertido en su estudio, en formación. De hecho, a la hora del estudio de la ley vimos cómo el Seguro Social tiene muchos especialistas, pero debido a una falta de legislación nunca pudieron poner ni en práctica lo que estudiaron. Entonces, de hecho, nosotros hasta hicimos un convenio, bueno, tenemos un convenio vigente con la Organización Nacional de Trasplante en España, para que nuestros médicos puedan, los que estudiaron hace 10 años algo, pero nunca lo han podido poner en práctica, refresquen esos conocimientos, hagan pasantías para poder refrescar todo este tema. Entonces, si a nivel institucional lo vemos así de importante ahora en nuestro día a día, si digamos a mí me van a hacer un trasplante de corazón o de pulmón, pues yo quisiera que el que lo haga tenga la mejor capacidad para hacerlo, que esté de verdad formado. Y en el curso del tiempo, ¿cuántas veces no hemos visto que le amputaron una pierna que no era, vea? Y a veces es porque por falta de profesionales que estén certificados de la mejor manera. Doctora, perdón que le interrumpa, pero me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar. O sea, quiere decir, y también, ya que el pueblo salvadoreño también nos está acompañando en el estudio que estamos haciendo acá, o sea, quiere decir de que aquí, al final,
de llegar a un buen fin el estudio que hagamos en esta comisión, que al final sea aprobado por los 84 diputados que conformamos esta Asamblea Legislativa. Quiere decir que yo, Dios no lo quiera, pero yo tengo algún problema, alguna necesidad cardíaca, llamémoslo así, en donde necesito una intervención. Entonces, para mí va a ser mucho mejor que yo pueda revisar, o sea, esta certificación a mí lo que me va a decir es quién es el doctor que está más actualizado, el que obviamente el que esté al día en la tecnología y el que no, o sea, yo voy a poder tomar esa decisión, o sea, para poder tomar una mejor decisión, que podría decirlo yo que se podría transformar en un mejor servicio para el pueblo salvadoreño, o sea, con un servicio de más calidad del que ahorita tenemos, pues, o sea, todavía de más calidad y con más garantía del que ahorita se está ofreciendo. ¿Será así? Sí, de hecho es así, el que tengas más estudios, estés más actualizado, porque es que ¿cuántos cirujanos se graduaron hace 30 años? Pero no eso graduarse hace 30 años los hace el mejor cirujano, sino el que tiene más práctica, el que en el día a día estudia más, en el que es maestro, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque también puede ser así, un cirujano que se graduó hace 30 o 40 años, pero que a lo mejor se ha mantenido actualizado y que está al día en todos los conocimientos, ese cirujano no tiene ningún problema con esto que se está haciendo aquí, al contrario. Él estará diciendo, al igual que usted lo dijo hace un momento, como profesional de la salud, como doctora en su caso, decir, hombre, esto es lo que yo quería, o sea, que me reconozcan que yo soy una persona que estoy actualizada. O sea, al final en eso se resume. Es que de verdad, como lo digo, esto no es un ataque, esto es algo bueno para el buen profesional, para el que no tiene nada que esconder y para el que al contrario quiere que se le valore por lo que ha estudiado y hecho. Nosotros en nuestra formación de medicina interna, gracias a Dios, yo tuve esa bendición de tener 2 maestros de la medicina, que de hecho en la dirección, el Seguro Social los premió como maestros de la medicina y que ambos se habían formado fuera en medicina interna, el doctor González García y el doctor Fernández Abarca, a los cuales mando un abrazo y un saludo y las gracias 1000 veces por todo lo que me enseñaron. Ellos se mantenían, se sabían más que cualquier persona que estaba en el hospital y siempre se mantenían actualizándose, y yo me atrevería a decir que la Escuela de Medicina Interna del Seguro Social cambió cuando ellos se fueron, porque ellos se mantenían, ahora yo entiendo eso, ellos vivían estudiando, vivían haciendo los cursos y en su bondad nos compartían todo lo que ellos estudiaban, y yo creo que muchos de mis compañeros recibíamos un curso todos los viernes que se llamaba Syllabus, y era porque el doctor Fernández estaba todavía inscrito porque se vencía esa certificación cada año. Entonces recuerdo que para todos era una pesadilla porque eran como 50 páginas cada viernes para examen, pero nos mantuvo siempre actualizándonos, a la vanguardia, estudiando, y ahora entiendo por qué ellos, si ya eran médicos que estaban hasta jubilados, pero que seguían dando ese granito de más en la medicina interna, porque ellos seguían estudiando, porque muchos de ellos estaban inscritos en sociedades o en colegios de otros países, y por eso veían con tanta importancia la actualización, la educación médica continua. De hecho, a la falta de esta ley ha hecho que en el país se pierda la importancia acerca de la investigación científica y médica, porque muchos dicen, ¿y para qué? ¿Y para qué voy a publicar estudios? ¿Y para qué? Si eso nadie me lo toma en cuenta. De hecho, en los congresos que les comento que estamos haciendo, el año pasado yo me llevé una grata sorpresa porque hicimos una parte de premiación a los médicos residentes con estudios de casos clínicos y que habían impreso su póster. De verdad que me sentí muy feliz de saber que esos son los profesionales que me van a atender en unos años, porque la calidad científica de esos estudios sumamente buena,
y desde la llegada a la administración en el Seguro Social, hicimos un departamento de investigación médica científica para darle la importancia y el peso, que ojo, eso en otros países se suma como parte de para la acreditación. Si yo estoy publicando, si yo estoy investigando, tengo más puntos que si solo voy a un congreso a sentarme. Entonces yo creo que todo esto para los buenos profesionales va a venir a ser que seamos un referente en la región de lo que estamos haciendo, así como el país lo es ahora. O sea, al final esto viene a incentivar el que vos te mantengas, porque la naturaleza humana, ¿verdad? De repente viene alguien y dice, bueno, ¿para qué yo voy a estar esforzándome? Voy a estar estudiando, si soy igual que aquel que, me ven igual que aquel que no estudia y que no hace nada. Entonces, no hay una ventaja competitiva, como dice la diputada Ana Figueroa. No me incentiva a estar, porque al final, pues, los dos son doctores y la gente a los dos nos ve igual, incluso el que tú decías que llegan con licencias falsas, ¿verdad? O sea, sí, totalmente. Yo antes de darle la palabra a la diputada Ana Figueroa, también algo sobre lo que usted, doctora, mencionaba de algunos convenios, cuando hablaba del Seguro Social, de algunos convenios, de algunas cosas aquí que allá. Las decisiones en el Seguro Social, ¿cómo se toman? O sea, ¿cómo es que ustedes vienen y toman la decisión? ¿Está solamente usted es la que decide o hay una junta directiva? No sé, ¿cómo es que se toman esas decisiones para hacer algunos cambios, incluso algunas mejoras en la institución? Ya entré en un terreno escabroso ahí. Bueno, miren, en el Seguro Social, la decisión, bueno, tenemos una ley obsoleta de 73 años, en la cual hace 73 años no pasaban las cosas que ahora pasan, ni la tecnología, etcétera. Entonces, tenemos esta ley que todavía contempla muchas cosas del pasado, y el máximo organismo es un organismo colegiado, en el cual tenemos un consejo directivo que está compuesto por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Hacienda, por 2 representantes de los empleadores, por 2 representantes de los trabajadores, y por el Colegio Médico y por la Sociedad Dental, o sea, 10. Y cada quien tiene un titular y un suplente dentro, o sea que son 20 concejales. La última vez que me invitaron y hablé de este tema casi me interpelan literal por lo que hablé y me querían hasta destituir, porque dije la verdad a la población salvadoreña. Así que a ver qué tal va mañana en el consejo directivo. Pero la verdad es difícil a veces lograr las cosas en la institución. El director general solo tiene voz, no tiene voto, y se gana con 6 votos. ¿Cómo? ¿Usted solamente tiene voz? Una bella voz nada más. Usted como directora del seguro solamente tiene voz, pero no tiene... Para llegar y proponer, no y que voto. me digan que no o que sí. Son 20 miembros. Son 10 miembros titulares y 10 ok. suplentes, Entonces 10 vacantes. Son 10 votos que se toma por mayoría, 6 votos. 6 votos, con 6 votos ganamos. Hagan la mayoría, hagan la matemática Y me de cómo decía- me va en cada punto. Perdón, me decía, está conformado por economía, Economía, salud, trabajo, hacienda, empresa privada. 2 de empresa privada, 2 de representantes de los trabajadores o sindicales, Sociedad Dental y Colegio Médico. Ok, ¿y por qué se conforma esto? ¿Es por la misma ley de hace 73 años? Sí. ¿O cómo? Sí, O sea, por la misma ley. De hecho, en el esta artículo- conformación quedó hace 73 años y todavía sigue... y todavía sigue vigente. Ok, Represente o no al gremio, sigue vigente, vea. El artículo 8 o sea que de la ley. esto es similar como lo que nosotros vimos en momentos donde, por ejemplo, la empresa privada tenía mucho que ver con algunas instituciones como ANDA, como Fovial, en donde estando ahí, pues probablemente te dabas cuenta de proyectos o algo y podía haber algún conflicto incluso de interés. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, solo estoy Pasaba. diciendo que eso fue algo que nosotros también nos dimos cuenta acá. De hecho lo cambiamos en su momento,
pero lo veo bastante similar. De hecho, le dejo el artículo 8 de la ley del Seguro Social, pudiera ser reformado entre esta ley, ¿verdad? La composición, al menos. Hombre, vaya, por ejemplo, los sindicatos es algo que tiene, que lo veo muy importante, que conformen este tipo de consejos para toma de decisión, pues al final ellos son los que velan también por los trabajadores, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Me hablaba usted Colegio Médico y Sociedad Dental. Un miembro representante, bueno, en el artículo 8, inciso D, un miembro representante del Colegio Médico de El Salvador. En el inciso E, un miembro representante de la Sociedad Dental de El Salvador. Y el director general, que solo tiene voz, pero no tiene voto. Una pregunta, ¿y por qué las demás sociedades o los demás colegios, por qué no tienen representación? Porque así se decidió hace 73 años. Sí. Está en la ley, en el artículo 8. Apunten, cambiar el artículo 8. O sea, por ley lo dejaron hace 73 años y por eso sí, o sea, aquí nadie está incumpliendo la ley, simplemente que así está la ley, pues, y así es como ha venido funcionando durante los últimos 73 años. Ok. Miren, a veces todo va bien, a veces da tristeza ver cómo decisiones para el mismo gremio, para los profesionales de la salud o para los pacientes sean bloqueados, atrasados, extorsionados, porque a mí me pasó una vez, y lo mencioné la vez anterior, y por eso me querían interpelar, vea, y querían aplicar otro artículo de que yo cometo una falta para pedir mi destitución, pero me pasó con la Unidad Médica Santa Tecla, la cual en comercial este año vamos a entregar, primero Dios, abril o mayo. Nos ha costado una unidad médica a la cual asisten casi 600,000 derechohabientes y que esté en una casa grande, adecuada para hacer unidad médica y atender toda esa cantidad de pacientes. El agua de la cisterna no alcanza después de las 11 de la mañana ni para poder hacerle los procedimientos odontológicos a los pacientes, ese tipo de cosas que uno haya y llega y quiere cambiar. Pero cuando al fin había ya, bueno, tenía más de 30 años de estar en las actas todos los años y todos los años de que se iba a comprar un inmueble. Y cuando yo llegué, de hecho, revisando las actas previas, estaba que habían 10 millones reservados para comprar un terreno, que a la fecha ni compraron nunca el terreno ni planes de construcción. Nosotros compramos un inmueble porque es consulta para adecuarlo, pero me costó más de 9 meses que me aprobaran la compra de este inmueble y habían 2 gremios específicamente, y en las actas está que son de dominio público, en el cual me pedían literalmente estudios hasta de los hierros, de las varillas, de las columnas, de un inmueble que no era mío. O sea, hasta eso me pidieron, si yo les decía, solo falta que de las pulgas, de los gatos que pasan enfrente quieran un estudio. Y al final, casi 9 meses, cuando ya cuando ya todo se estaba poniendo, que yo estaba ya presionando más, dijeron, bueno, no lo compramos si no se compra Plaza Intermédica, que está frente al oncología. ¿Y para qué? Perdón, entonces... Y les dije literal, que esa es extorsión. Los directores del seguro son como... ¿cómo se podría decir? Como algunos administradores, en realidad. Pero no toman decisiones. O sea, al final, digo, decisiones importantes, pues, digo, las decisiones importantes al final, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Consejo directivo del Seguro El consejo Social. directivo es el que toma las decisiones importantes. Directivo, sí. Me decía, ¿cuántos del gremio sindical son 2 representantes? Sí. El Consejo Directivo será la autoridad superior en el orden administrativo, financiero y técnico. Ok, pero del gremio sindical son 2 representantes. Sí, son 2 representantes. Y de la empresa privada son 2 representantes. Sí. Y de todos los demás, Colegio Médico, Sociedad Dental, Economía, Salud, Trabajo y Hacienda, es 1 de cada uno. Sí. Ok. Bueno, la verdad que eso me llamó la atención. Creo que estamos entendiendo un poco más y también al pueblo salvadoreño entendiendo un poco más de cómo ha venido funcionando el Seguro Social y cómo está conformado, y quiénes son los que al final toman las decisiones importantes y de fondo. Y la verdad cuesta. Pero bueno, yo tampoco no quiero desviarme mucho del tema que estamos tratando, simplemente me llamó la atención
y gracias por su explicación. Yo le doy la palabra, diputada Ana Figueroa. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Doctora, bienvenida. Definitivamente es bastante interesante para nosotros como miembros de esta comisión y también para la población salvadoreña el escuchar de parte de usted cómo es que ha venido funcionando esta institución y en general quizás todos los profesionales, todo el gremio médico. Y creo que en sus palabras encontramos muchísimas explicaciones del por qué hemos estado como hemos estado hasta el momento. Si solo el marco legal ha estado así de esa forma durante 73 años, o sea, hemos estado pensando y haciendo las mismas cosas durante estos 73 años. Obviamente no estamos a la vanguardia todavía, pero gracias a Dios ya tenemos un presidente que está poniendo los puntos sobre las IES. Entonces vamos a ponernos a trabajar. Ok, yo tenía una pregunta siempre con respecto a las certificaciones y me gustaría saber con respecto a su punto de vista, por ejemplo, qué cosas puntualmente sería bueno para evaluar. Por ejemplo, el perfil profesional, obviamente si es un profesional, ¿no? Para comenzar, porque usted ya mencionaba varios ejemplos de personas que ni siquiera son doctores. Usted mencionaba el ejemplo de la señora que llegó a su clínica y ella le decía que no era un doctor la persona que la había atendido. Entonces, obviamente el perfil profesional tiene que estar sí o sí dentro de estas certificaciones. La práctica clínica debería de estar, ¿no? O sea, para garantizar sí o sí que la persona tenga la experiencia adecuada para cualquier especialidad, subespecialidad. La formación continua, obviamente. Las publicaciones a mí me parece algo sumamente interesante, dado que no es algo que en nuestro país sea algo normal. La investigación, digamos, esa espinita por la investigación, por las publicaciones, no es algo que está al menos todavía dentro de nuestro radar, pero tal vez dentro de este nuevo impulso que se vaya agarrando como país y que nos está tocando agarrarlo ahora como, bueno, que estamos resaltando pues como país a nivel internacional por cosas, y creo que ahora es el momento de agarrar la batuta. Creo que es uno de los temas en los que podemos ir liderando, pero también me gustaría saber, doctora, qué otros aspectos usted considera importantes a la hora de entregar este tipo de certificaciones. Bueno, gracias. Como lo hemos mencionado, miren, tenemos médicos sumamente brillantes. Yo me atrevería a decir médicos que son maestros de maestros y que hacen, pues se actualizan, invierten en su educación, ya sea en el exterior, asisten a congresos, la práctica clínica, porque de verdad de nada sirve que seas un especialista si no es un paciente, pues. Yo siempre, bueno, nosotros nos decían, tus mejores libros son los pacientes, porque en ellos vas a ver todo lo que leas en tus otros libros. Entonces, la práctica clínica sí es muy importante, y la parte de la investigación científica y las publicaciones, yo creo que ahora muchos médicos lo hacen en el país, pero nunca le dieron importancia o más que la importancia, el apoyo de un ente que los hiciera verse como investigadores. Y muchos de nuestros médicos están en otros países haciendo papeles muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí no vieron ese terreno donde poder hacer eso. Entonces, ahora que todo esto se integre, en el que se tome en cuenta mi actuar profesional, porque también eso es importante, el actuar profesional, cómo nos comportemos en nuestra profesión médica, la ética profesional, o sea, son un sinfín de cosas que hay que sumar, pero ahora se va a dar ese impulso a aquellos que han estado entre las sombras prácticamente con toda su brillantez como profesionales. Entonces, la población salvadoreña ahora va a tener más certeza a la hora de atenderse con un médico o quien vaya a hacer algún
procedimiento, porque a veces no necesariamente es el médico el que hace algún procedimiento, pero que no sea alguien que agarramos, solo venía pasando, mire, vaya, usted se pone estos guantes y hace esto así, vea, sino que también sepamos, porque a nadie le va a gustar que alguien que solo iba pasando le cambie una sonda, vea, o le haga un procedimiento, o la limpieza de una herida, por ejemplo. Entonces, y esto tomando en cuenta el resto de los profesionales de la salud, porque somos un equipo a la hora del actuar de esta profesión. Entonces, esta ley va a ser importante porque va a darle, valga la redundancia, la importancia a lo que nunca se le dio, y nosotros como médicos lo queremos. Los buenos médicos lo queremos, los buenos profesionales de la salud lo queremos, porque ahora vamos a poder ser reconocidos, y a veces los médicos nos creemos dioses, nos sentimos dioses muchas veces, porque, o sea, como estamos tan cerca de la vida y de la muerte, pero a veces sí es importante eso. No estudiamos por vanagloriarnos, sino que por hacer bien las cosas. Y yo creo que ahora con esto usted va a saber, bueno, pero este médico no está certificado, y entonces ¿cómo me va a hacer este procedimiento? O sea, la charlatanería se va a evitar, y las malas praxis también van a disminuir. Entonces, pues hacer las cosas bien, y nosotros como institución de salud y prestadora de salud y educadora de salud, va a ver con buenos ojos esto, porque ahora también todas nuestras actividades científicas que realizamos como institución también van a ser ponderadas y van a tener valor para que apoyemos también a los empleados que pues no tienen cómo estar siguiendo un congreso en el extranjero, pero que nosotros podamos hacer actividades con rigor científico, no para irnos a tomar el cafecito, sino que para que sean actividades que nos den un conocimiento en las cuales podamos comprometernos más con nuestros pacientes. Así que gracias por esta oportunidad, y pues gracias por darme este micrófono para poder expresar tanto mi percibir médico como el percibir de una institución de salud que es una de las más importantes a nivel nacional y que está luchando por cambiarse y cumplir lo que el presidente Bukele nos dice, que lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. Y estamos luchando por cambiar esa realidad. Ejemplos es como el que les puse de los procedimientos cardíacos, que después de tener 21 pendientes ya llevamos casi 60 realizados, o sea que muchos pacientes se han evitado cirugías cardíacas gracias a la tecnología, gracias a ir avanzando en el actuar profesional médico. Así que pues con buenos ojos, y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social apoyará con todo gusto cualquier pues ley que nos dicten en el actuar profesional. Si tengo alguna oposición, yo les aviso, o alguien que no quiera aprobar en el Consejo Directivo, pero básicamente es luchar por la población salvadoreña y por la población a la que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de amar, cuidar y tratar de cambiar. Gracias, doctora. Diputado Espinal. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. Bienvenida nuevamente, doctora. En primer lugar, felicitarla por su buen trabajo realizado en el Seguro Social y por la bonita y buena explicación que nos ha dado esta tarde. Sí, doctora, yo solo quería saber si ustedes tienen cuando tienen algún médico, lo han tenido, o viene un médico que quiere ingresar al Seguro Social o a un hospital público con una especialidad en el exterior, ¿ustedes en qué asidero legal o cómo comprueban que este médico sí terminó su especialización o su especialización en otro país? Porque según tengo entendido, pues aquí se lo ven diciendo, fui a México, fui a Brasil, ¿verdad? Pero ustedes, ¿cómo comprueban si terminó o solo llevó un año y ya viene diciendo, ¿verdad? ¿Ustedes a dónde llegan para decir que sí la terminó? Y también hablando un poco de estímulos, de las 37 subespecialidades que usted ha dicho que tiene, ¿cuál es la diferencia, hablando económicamente, de remuneración entre una subespecialización, especialización o un médico general? Actualmente carecemos de un ente que nos pueda certificar o que pueda acreditar a un médico que ha estudiado en el extranjero, y lo único que tenemos es
que esté al día en su anualidad de su Junta de Vigilancia de la Profesión Médica o de la profesión de cualquiera de las 7 juntas directivas, y lo que tenemos es el diploma o el pues documento que nos presente, que tiene que estar certificado, muchas veces si es del extranjero apostillado, y eso es lo que hace la jefa de recursos humanos o el de reclutamiento, verificar y cotejar la copia con la copia que nos queda con el original que presenta, pero hay copias muy casi que legítimas a la hora de verlas, entonces no se cuenta con eso a la hora de, no tenemos ese ente que puede estar certificando y acreditando el actuar médico. Por lo menos si ahorita yo necesito internistas y voy a contratar internistas, si cuando esta ley ya esté vigente, yo voy a pedir que estén al día en su acreditación y su certificación, y como institución apoyarlos a que se sigan acreditando y certificando, haciendo actividades científicas, ayudando a la publicación médica, a la investigación, que también tienen que sumar, como en otros países de primer mundo suman todas estas actividades. Eso fue lo que nos pasó a la hora de la reclasificación en el Seguro Social. Había un caso de un pediatra médico general es el primer nivel de contratación, después está el médico especialista, que es el que puede ser pediatra, ginecólogo, medicina interna, cirugía general, y después está el subespecialista 1, por ejemplo, médico general, después, aquí estudió 8 años, después 3 años más medicina interna, después 3 años más cardiología, ahí sería subespecialista 1, y después estudió 3 años más para hacer intervencionismo cardíaco o hemodinamia, o otros 3 años, y deberíamos de tener hasta otro nivel más donde tuviéramos un subespecialista 3, por ejemplo el doctor que yo les digo, internista, cardiólogo, intervencionista, y aparte todavía especialización en algún procedimiento específico, como en el caso de los TAVIs. Entonces, nos pasó con un caso de un pediatra que a la hora de pedirle los documentos nos decía que se quemó el título en algún lugar o no sé, y pasó mucho tiempo para poder hacer la reclasificación y que nosotros lo íbamos a colocar en otro tabulador salarial, y por tal de ayudarle, porque nos decía, bueno, entonces mire, traiga una certificación. ¿A dónde se especializó? En el Bloom. Bueno, traiga una certificación, y tratarle de ayudar a sacar, porque era que como 25 años atrás, vea, para tratar de hacer eso. Y cuando nosotros tratamos de ayudarle y empezar a ver entre entes ayudándonos, nos dimos cuenta que nadie lo conocía, que nunca había pasado por pediatría del Bloom y que no era pediatra. Era médico general, pero que estaba ejerciendo como pediatra. ¿Le violamos un derecho? No. Respetamos a la población que por mucho tiempo fue tratada, sus hijos, por ese pediatra que no era pediatra. Entonces esto de verdad va a poner orden al actuar y a la profesión médica, básicamente. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.